Mis queridos amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias que se han conectado con nosotros en esta ocasión, en este Centro Ser, con este tema en nuestro programa Pregúntale al Terapeuta, que es peligros de la adolescencia, las adicciones. No cabe duda que una de las grandes inquietudes que solemos tener los padres con hijos adolescentes es qué está pasando con este mundo donde de repente nos damos cuenta que cada vez hay más drogas, que cada vez hay más adicciones a los videojuegos, adicciones al celular, qué sé yo. Tantas y cuantas cosas que nos preocupan para que nuestros hijos se formen de una manera correcta, que no sufran con los peligros que pueden representar estas adicciones. Y este es el tema que vamos a tomar el día de hoy. Yo les voy a pedir de favor que cualquier pregunta que tengan, háganmela saber en este momento a través de la transmisión, o posteriormente, si quieren, con todo gusto también, puedo contestarles si nos los hacen llegar a través de un inbox. Muy buenas tardes, Álvaro Vargas, bienvenido. Estamos ya aquí saludándote y comencemos a platicar de este tema. Yo quisiera ir platicando sobre el tema, pero estaré leyendo sus preguntas y las iré acomodando poco a poco conforme estas van llegando. Montserrat, buenas tardes. Gracias por conectarte con nosotros. ¿Qué es una adicción? Una adicción es una conducta compulsiva que nos lleva ya sea a consumir alguna droga o a presentar alguna conducta que normalmente es evasiva de algo que tendríamos que hacer. Así entonces, cuando hablamos de adicciones, no solamente estamos hablando de drogas, no solamente estamos hablando de intoxicaciones, también estamos hablando de otras muchas cosas que iremos aclarando poco a poco. Tendríamos que distinguir cosas de grado. ¿Qué sería el tener una afición? ¿Qué sería el tener un gusto por algo? En contra de lo que sería tener una adicción. Cuando eres aficionado, déjame decir, a la música, cuando eres aficionado al deporte, cuando eres aficionado tal vez a jugar cartas con tus amigos, hay una característica, que si tienes alguna otra cosa que hacer que fuera de una mayor prioridad, no tienes ningún problema por dejar de hacerlo uno o varios días. No hay pues mayor cosa más que la pequeña frustración de que no existe aquello que te gustaba. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de una adicción, es cuando al no hacer eso que quieres hacer, te estás frustrando de una manera muy fuerte, te estás sintiendo muy mal, a lo mejor te estás irritando y es muy posible que te pongas de muy mal humor y que no estés disfrutando de la vida. Esto hace que entonces vuelvas compulsivamente a buscar esa conducta, a buscar esa sustancia que te hace sentir bien. Pero ¿por qué hay las adicciones? Pues yo diría que las adicciones porque hay un cerebro que se hace adicto. La naturaleza nos ha creado de tal manera que lo que nos hace bien nos da placer. Cuando tienes hambre y comes, pues comes con placer. Cuando en un momento dado te sientes sucio, pues te bañas y sientes placer. Y así varias cosas que vas disfrutando y que ese placer es lo que te motiva a repetir aquellas cosas que te hacen bien. Sin embargo, los seres humanos
hemos inventado escapes, atajos que nos permiten hacernos sentir bien, engañando un poco al cerebro, como son, por ejemplo, las sustancias adictivas. Resulta que ya sea el alcohol, ya sea el tabaco, la cocaína, en fin, la lista es larga, sí, nos hacen sentir que estamos pasándola muy bien. Y entonces, como queremos repetir ese pasarla muy bien, pues poco a poco vamos cayendo en esta trampa que son las adicciones. Quisiera hacer una breve clasificación de las adicciones. Hay adicciones legales y adicciones ilegales. Por ejemplo, ¿cuáles son las adicciones legales? Bueno, pues por ejemplo el tabaco es legal. A nadie lo van a meter a la cárcel por estar fumando, por estar comprando, vendiendo cigarros. El alcohol, desde luego que es legal, pero son sustancias altamente adictivas. Hay otras cosas que son legales y que quizás alguno de ustedes no ha sospechado que puedan ser adictivas. Por ejemplo, las harinas refinadas. Es muy difícil dejar de comer harinas refinadas a los que nos guste el pan, las pastas, pues de repente nos sentimos muy mal de que no tenemos pan en la mesa y de que hace mucho que no comemos una pasta. A pesar de que en muchas ocasiones nos damos cuenta que esto está en contra de nuestra salud. También el azúcar. Recuerdo el caso de una persona que trabajaba con nosotros, que sabía que tenía diabetes y sin embargo no podía dejar de tomar una Coca-Cola de 2 litros todos los días. Y sabía perfectamente bien que se estaba pues haciendo mucho daño. Eso es legal. Desde luego que también están todas estas sustancias ilegales. Voy a comenzar por la marihuana, aunque ahorita está en discusión si se legaliza o no su uso lúdico. Desde luego que la cocaína, la heroína, la morfina y muchas otras sustancias que son muy dañinas y que estas sí son ilegales. Esas tienen el problema de que no solamente hacen mucho daño, sino además a la persona que los consume ya dio un paso adelante hacia la ilegalidad y de ahí a seguir a otras conductas puede ser un poco más fácil. Pero ¿por qué para los adolescentes es especialmente peligroso el mundo de las adicciones? Definamos primero que la adolescencia es ese tramo, es ese tránsito que hacemos desde la infancia hasta la vida adulta. Cuando tenemos, en el caso de las niñas, 10, 9, 11 años, ¿sí? Pues es una niña todavía, juega con, sin embargo, ha comenzado ya la pubertad. Se presenta la regla, se presenta el desarrollo de sus senos y de sus caderas, y esa niñita que antes jugaba con muñecas, poco a poco comienza a convertirse en una mujer. Los muchachos, allá por los 10, 12 años, 11, pues comienzan a cambiar de voz, comienzan a tener eyaculaciones, comienzan a tener vello púbico y poco a poco se van convirtiendo en esos seres que van cambiando en esta metamorfosis preciosa que es convertirse de niño a adulto. Pues ese tránsito, queridos amigos, tiene muchos peligritos, muchas cosas que nos pueden en un momento dado pues hacer daño. Y sin embargo, nosotros los padres de los adolescentes, que tuvimos nuestra propia adolescencia, pues tenemos que acompañar ahora a nuestros hijos en esa maravillosa aventura de convertirse en hombres o en mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que tengo que echar mano, primero que nada,
a que mis relaciones deben ya de ser mías y no las de mis padres, y no con mis padres. Comienzo a conocer amigos, allá en la secundaria, allá en la preparatoria, y yo quiero pertenecer a ese grupo de amigos. Y ese grupo pues, de amigos tiene un código de conducta. Yo tengo que tener ese código de conducta para que en un momento dado me sientan miembro de esa comunidad. Todos nosotros recordamos que en nuestras escuelas pues había el grupito de los estudiosos, había el grupito de los que echaban relajo, había el grupito de los deportistas, y cada uno de nosotros iba encontrando espacios en aquellos grupos que nos convenía tener. Desde luego que uno de los grupos que están presentes es ese grupo de muchachos que la curiosidad los lleva a probar cosas a veces muy peligrosas. Estamos queriendo ser adultos sin dejar de ser niños. Necesitamos todavía de la tutoría, del consejo, de la orientación de nuestros padres, y sin embargo cada vez nos choca más. Estoy pensando, por ejemplo, en esa muchachita que ya no quiere peinarse de determinada manera, se quiere peinar de otra forma, y no siempre su mamá está de acuerdo que ese peinado le va bien. Sin embargo, ella ya tiene que decidir cómo peinarse. Y aquí quiero tomar un tema muy importante. ¿Cuál es el mayor peligro de un adolescente? Pues es simplemente que no sabe decidir. Y puede ser que no sepa decidir por dos motivos. Uno de ellos lo voy a explicar más despacio, que es un motivo físico, cerebral, y otro que es simplemente familiar. Si mamá y papá no me han permitido que yo escoja mi ropa, si no me han permitido que yo escoja qué película puedo ver dentro de una gama de las que pueda ver, si no puedo yo tomar decisiones, pues simplemente no aprendo a tomar decisiones. Y la condición de un adulto es tomar decisiones lo más acertadas posibles. Y eso quiere decir lo menos peligrosa, eso quiere decir lo más ventajosa para mi persona y para los demás. ¿Cómo es que entonces yo me doy cuenta que mis hijos están cayendo en una adicción? Lo primero que debo de ver es que hay un cambio radical del carácter. De repente, el hijo que era dócil, que era amable, se convierte en una persona muy irritable, una persona de muy mal humor, una persona que comienza a ser incluso grosera y a perder el respeto mínimo que tenemos en esta casa. Esto es ya un foco amarillo. Si además de ello se une que su rendimiento escolar cae radicalmente, casi de la noche a la mañana, pues entonces ya van dos focos amarillos. Si ocurre que de repente comienza a mentirte, comienza a hacer pequeños o grandes hurtos dentro de la casa, si de repente resulta que ya no hay aquella confianza para platicar y para estar juntos, entonces ya son muchos los focos y tenemos que actuar. Creo que hay por aquí una pregunta. Si me ves, por favor. Claro que sí. ¿Por qué los adolescentes son tan vulnerables a las drogas? Pues mira, ya que viene esa pregunta, y qué bueno que viene, es que fíjate que el cerebro humano madura realmente hasta los 20 y tantos años, 25, 26 años. Antes de esta madurez, el lóbulo frontal, que es el que toma las decisiones inteligentes, no está lo suficientemente maduro. ¿Esto qué quiere decir? Que
que el estímulo que nos da una droga, voy a poner el caso de la cocaína, por ejemplo, que es un estimulante. Este nos hace sentir muy bien, nos hace sentir con mucha energía, y entonces resulta que en el cerebro se dispara la dopamina, que es la droga del placer. Y desde luego que a todos los seres humanos nos encanta sentir placer. ¿Y qué ocurre cuando pasa el efecto de la cocaína? Pues cuando pasa el efecto de la cocaína, vuelvo a sentir displacer y eso no me gusta. Y entonces vuelvo a intentar regresar a aquello que me hizo sentir bien. El problema es que voy generando tolerancia. Entonces cada vez necesito una dosis mayor y cada vez una dosis mayor. Y el problema es que como también las drogas están siendo administradas por delincuentes, pues ya cuando van detectando que yo ya estoy creando dependencia de esa droga, pues ya ni es tan barata ni es tan fácilmente pues accesible. Entonces ya tengo que pagarla más cara o pagarla con favores. Conozco el caso de un muchacho que así comenzó a ser delincuente. Y ahorita ya tiene su segundo ingreso a la cárcel y pues seguramente, bueno, no seguramente, ya pasó los mejores años de su vida encarcelado. Y todo comenzó precisamente por la cocaína. ¿Me decías que hay otra? Tanto mi esposo como yo fumamos. ¿Esto motiva a mis hijos a tener adicciones? Sí, desde luego, que si yo tengo adicciones, pues mis hijos me están viendo. Y justamente una de las cosas que yo quiero comentar en esta charla es cómo puedo yo hacer para que en un momento dado mis hijos no caigan tan fácilmente en este mundo de las adicciones. Pues lo primero es el modelo de rol, porque de repente resulta que estamos regañando a un hijo porque está pegado todo el día en la computadora o todo el día en su teléfono celular, y mientras lo regaño yo tengo el cigarrillo en la mano. Y la verdad es que no hay un modelaje correcto. Yo mismo como adulto le estoy diciendo que no puedo controlar mis adicciones, y entonces no soy un modelo de rol. Si tu esposo y tú están fumando, pues lo más seguro es que tus hijos van a tener que pasar un tiempo al menos fumando. Después a lo mejor tomarán ya la decisión de dejar por sí mismos el cigarrillo o se quedarán con él el resto de su vida. Aquí hay otro. Mi hijo prefiere el Xbox a sus amigos. ¿Esto es una adicción? Cuando el Xbox está evitando que yo tenga socialización, cuando el Xbox está evitando que yo cene con mis padres y con mi familia, cuando el Xbox, cuando no está porque se fue la luz o porque me dijeron que no debo de usarlo, me pone de muy mal humor, entonces seguramente estoy enfrente de una adicción. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque la adolescencia de nuestros hijos no es nuestra adolescencia. Cuando nosotros éramos adolescentes, ni había estos Xbox, ni había este tipo de celulares, y era otro mundo completamente distinto, y nos relacionábamos de manera diferente. La conversación hoy entre los muchachos, allí en las preparatorias, tiene que ver ya a veces si ya jugaron tal o tal juego, cuáles son los puntos. Además hay una cosa muy interesante, que nuestros hijos a través de estos aparatos están viviendo en un mundo global. Es fácil ver que un muchacho tiene amigos en cualquier lugar del mundo y que se conocieron jugando precisamente algunos de los juegos internacionales de Xbox o de cualquier otra plataforma. Aquí tenemos otra pregunta. Mi hija me pide quedarse a dormir en casa de su amiga. ¿Crees que esto es peligroso para ella?
Pues mira, que tu hija se quede a dormir en casa de sus amigas, desde luego que es y no peligroso. La pregunta que yo diría, ¿te has tomado la molestia de conocer a su amiga y a la mamá de su amiga y a la familia de su amiga? Y entonces, si ella se quiere quedar a dormir en casa de pues una familia de tus valores, de tus principios, de tu forma de vivir, lo más seguro es que la va a pasar muy bien y se está socializando. No creo de ninguna manera que esto sea algo negativo. Pero si tú estás dejando que tu hija se vaya a dormir en una casa que ni conoces con quién, entonces yo sí creo que estás cayendo tú en una grave irresponsabilidad. Yo vivo separada del papá de mis hijos. Él es alcohólico. ¿Cómo le hago para que no tengan ese mal ejemplo? Pues mira, si tu marido es alcohólico y es su papá, pues el mal ejemplo ya lo tiene. No puede hacer ninguna otra cosa para que no tengan ese mal ejemplo, salvo que tú sí puedes dar un buen ejemplo. Y el buen ejemplo ya lo diste desde el momento que él no dejó de tomar y tú te separaste de él. Cuando menos tus hijos están viendo el ejemplo de que hay que escapar de las adicciones y hay que huir de ellas, a pesar de que sea doloroso hacerlo. Y yo te aconsejaría seguramente que acurras a los grupos de Al-Anon, donde te van a ayudar mucho a poder manejar este asunto de ser pareja de un adicto. Y desde luego que un alcohólico es un adicto al alcohol. He notado que mi hija toma dinero de mi bolsa. ¿Cómo debo manejarlo? Esto es muy interesante. Cuando un muchachito, y no me estás diciendo la edad, vamos a suponer, si fuera chiquito, si fuera una niña déjame decir, de 10, 12 años, pues quizás simplemente habría que platicar con ella un ratito para poder entender qué es lo que realmente quiere de ti. En muchas ocasiones, los hijos nos ven tan ocupados haciendo dinero que se dan cuenta que el dinero es tan importante que pues algo tendrá, que entonces debo de tomarlo. Hay que escuchar muy bien a nuestros hijos. Y cuando digo escuchar, no me refiero nada más a los oídos. Hay que escuchar viéndolos, escuchar oyéndolos, hay que escuchar sintiéndolos. Procura platicar cerquita con tu hija, procura platicar para qué quiere el dinero. Recuerdo un caso de una mamá que estaba muy preocupada por eso, y bueno, simplemente pues la niña en alguna ocasión le había pedido a su mamá que le comprara maquillaje, y su mamá distraídamente se negó y le dijo que era muy niña. Y la solución de esta niña fue tomar dinero de su mamá porque ella quería maquillarse como ya lo hacían sus amiguitas. Una vez que la mamá pudo platicar con ella y pudo verdaderamente entender que su hija ya necesitaba estar con sus amigas y jugar a maquillarse y jugar a ser adulta, pues entonces ya le compró algunos pues, maquillajes adecuados para su edad, y la verdad es que se solucionó el problema. Si tu hija, sin embargo, ya es bastante mayor, y si tu hija está tomando de tu bolsa cantidades importantes, entonces sí tienes que preguntarte si no lo está haciendo con motivo de pagar alguna sustancia que le está haciendo especialmente caro. Tengan mucho cuidado también con la ludopatía. Hay familias enteras que les encanta ir a Las Vegas a jugar, que les encanta salir a los casinos a jugar, y de repente se dan cuenta que sus hijos, apenas si ya pueden entrar al casino, a veces inclusive sin entrar al casino, en casinos clandestinos, pues comienzan a jugar también.
y el juego, a pesar de que aparentemente no es una sustancia, no se dispara la dopamina cuando ganamos. Un buen casino no es el que siempre pierdes. Un buen casino te deja ganar de vez en cuando para darte esa inyección de dopamina. Y entonces estás queriendo y insistiendo a que la maquinita vuelva a darte las monedas, a que vuelvas a tener el triunfo en el blackjack, qué sé yo, y entonces estás ya en una conducta compulsiva. Y acuérdense que hace rato hablé del modelo de rol. Si uno es un jugador, pues jugadorcitos tendrás, ni modo. Aquí tenemos otra pregunta. Mi hijo es muy tímido, ¿cómo lo motivo? La timidez es una característica que puede ser interesante, pues. No es necesariamente mala. Simplemente la pregunta sería, ¿qué pasa cuando un hijo es tan tímido que no se socializa? Y entonces lo que tenemos que motivar es la socialización. Pero no hagas una socialización para tu hijo. Pregúntate si nosotros somos una familia que socializa. Hace tiempo, y no mucho tiempo, las familias en México, en Metepec, en cualquier parte de Latinoamérica, eran familias numerosas. Era fácil entonces que los fines de semana o que los cumpleaños de cualquiera de los primos, pues se reúnen las familias extensas de los tíos, los sobrinos, las sobrinas, los primos, y entonces se comienza a hacer una socialización natural. Son familias tan numerosas que pueden cubrir todos los meses del año con cumpleaños. Sin embargo, las familias actuales normalmente tienen uno o dos niños, ya a veces tres, ¿sí? Y eso hace que sean pues familias muy cortas. Además, con la posibilidad ya de movimiento de las familias, normalmente puede ocurrir que una familia, por ejemplo, que tiene su origen en la ciudad de Toluca, ahorita alguno de los hermanos vive en Nueva York, el otro vive en Torreón, y entonces esas redes familiares sociales se han perdido. ¿Qué es lo que yo diría? Si tu hijo es muy tímido, entonces reúnete con otros amigos que tengan hijos más o menos de su edad. Para que vaya venciendo poco a poco su timidez, comiencen, por ejemplo, con juegos de mesa donde participe la familia entera. O aquellos juegos, se acordarán ustedes, y que desgraciadamente ya los están usando, de salir a jugar al patio a cosas como los encantados o como los quemados o qué sé yo, de tal manera en que nos podamos divertir juntos. Cuando tu hijo se divierta contigo, se divierta con sus hermanos, si es que los tiene, se divierta con sus primos o con los amigos del club o con los amigos con los hijos de sus papás, seguramente va a ir venciendo poco a poco su timidez. Sin embargo, pues no cabe duda que en esta vida hay gente muy extrovertida y gente muy introvertida. Y a lo mejor lo que te está pasando es que enfrente de ti, pues tienes un matemático. Encontré un churro de marihuana en el cajón de mi hijo. ¿Qué hago? Pues mira, encontrarte un churro de marihuana en el cajón de tu hijo ya es un foco amarillo. Sin embargo, lo que yo diría, lo primero que tienes que hacer es no juzgar a tu hijo. Acércate a él, platica con él. Pero voy a ser muy cuidadoso. Cuando platiquemos con nuestros hijos, no seamos jueces en interrogatorio. Seamos compañeros de una charla. Escuchemos a nuestros hijos. ¿Qué nos tienen que decir? ¿Cómo se sienten? ¿De qué manera se están sintiendo ante la vida? El que tu hijo pueda sentir sus emociones, pueda expresarlas y pueda valorarlas,
lo va a sentir muy bien. Y si él tiene la confianza de hablar de su enojo, de su tristeza, de sus miedos, de sus arrojos, pues seguramente te va a poder platicar. A lo mejor te va a decir una pequeña mentira, pero lo más importante es que sepa que tú ya te diste cuenta, que estás al pendiente de él, que no estás dejando pasar las cosas y que estás cuidándolo. Y él aprenderá también a cuidarse. Bueno, pues no sé si haya más preguntas. Estamos ya justamente sobre la media hora, como habíamos quedado de vernos. Yo les agradezco mucho su atención y por favor, si necesitan que echemos una platicada, pues por favor, a través de este inbox. Les recuerdo que estamos teniendo ya nuestros talleres, tanto los de fin de semana, para aquellas personas que no pueden tomar su taller de adolescentes durante 5 sesiones, y también los talleres de los jueves de 5 sesiones, donde revisaremos temas tan importantes como este. Muchas gracias, les mando un abrazo, toda mi gratitud, y sean muy felices. Gracias.